Muchas gracias, muy buenos días. Como buen político que soy ahora voy a poner cronómetro. Son solo 30 minutos y después vamos a tener espacio de preguntas. Lo que me han pedido es quizá uno de los temas más difíciles que se está discutiendo en todos los parlamentos del mundo. ¿Y por qué? Porque nos enfrentamos a ese dilema ético. ¿Qué hacer? Las personas nos cuesta en la vida diaria. Imaginémonos esto en el ciberespacio, en el tema de la inteligencia artificial. Las personas toman decisiones basadas en datos, información, conocimiento. Esa es la pirámide del conocimiento con los sabios en la cumbre. La inteligencia artificial hace lo mismo, tiene que tomar muchos datos, procesarla, información, conocimiento y obviamente decidir. Están dos partes involucradas, la parte tecnológica pero también la racionalidad humana. La ética viene desde el origen mismo de nuestra humanidad y parte quizás hasta en las cavernas, se perfecciona en la época de los griegos, posteriormente los romanos lo llevan a nuestra cultura y desde ahí están y esos principios hasta el día de hoy se mantienen. No hay nada que nosotros hagamos en el mundo físico o virtual que no esté sobre los mismos principios, porque están internacionalmente y yo diría adoptados. El problema es que tenemos culturas distintas. Y si ustedes entrenan a una inteligencia artificial que haga reconocimiento de patrón, y esa persona hace así en el mundo del Medio Oriente, uno diría, pare. Bueno, resulta que en el Medio Oriente se dice así, espera, minuto, uno creería que lo están insultando. La cultura es la que hace que seamos diferentes. Y aquí viene lo primero que tenemos que entender. No es solo tomar información que hay y procesarla. 97% de toda la información que se maneja hoy en día está generado por no más de 12 países y en gran mayoría por inglés. España, que tiene nuestro lenguaje, tiene un códex, un diccionario más pequeño que el de, y estamos hablando del diccionario de la Real Academia, que Google, y ese es más pequeño que el que tienen los mormones. España está haciendo un esfuerzo gigantesco para poder comprender en qué estamos. Entonces, si bien los principios son los mismos, el problema que estamos enfrentando es este. Todo lo que se pueda digitalizar lo van a digitalizar. ¿Y por qué? Porque todo lo que se pueda conectar se está conectando. Ustedes están con 5, 6 o 7 dispositivos conectados. Y eso está entregando una cantidad de datos gigantescos que se está analizando. Entonces este es nuestro escenario actual. Estamos en esto. Y llevamos apenas menos de 30 años. 30 años, ¿y por qué digo 30 años? El 8 de enero del año 92 se conectó Chile a Internet. Y desde ahí empezamos a contar. Si en 30 años se ha creado esto, imagínense en 30 años más. Por eso tenemos que poner en el corazón, en el centro, la ética digital. Y esa es la palabra correcta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que la ética que existe en el mundo de los humanos tiene que tener su paralelo en el mundo digital. Y esta ética digital la podemos definir, claro, por supuesto. Ese Per Axbom es un sueco, fíjense al medio morado, la injusticia algorítmica. Interesante, injusticia algorítmica. O sea, aquí tenemos una persona que empezó ya a sistematizar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría aquí son ingenieros, estructurados, les gusta más o menos ver qué campos, qué áreas. Y ya hay personas que se han dedicado a analizar este fenómeno para poder comprenderlo mejor. No vamos a entrar en todos los elementos que hasta el momento se identifican, se los dejo para la curiosidad, para que ustedes los puedan ver después. Pero esto es viejo, o sea, cuando partieron los computadores, yo me acuerdo de esta regla, los 10 mandamientos que salieron. Y era obvio, nos estábamos conectando recién, el año 92, me acuerdo, fue un proceso de transición de generaciones de computadores, los que partimos con los floppy disk de 8 pulgadas, a los de 5 1/4, esto como hablar de prehistoria, pero había mandamientos, o sea, la ética estaba desde el momento mismo instalada cuando se masificó la informática. Y este es el Instituto de Ética Informática, desde ahí. Pero si tomamos un libro un poco más antiguo, y estamos hablando, en vez del 92, del 42, este joven de 22 años, Isaac Asimov, establece las primeras reglas de lo que podría ser la robótica. Y ahí estamos viendo, en realidad, una persona que no era del ámbito tecnológico, que no sabía inteligencia artificial, que no programaba el año 42, fue capaz de concebir algo. Y esta es la creatividad. Y la creatividad es propia de los humanos. O sea, ese libro de ciencia ficción que se creó, hoy uno dice, esto lo podríamos llevar a una legislación universal. Y sería, créanme, mundialmente aceptada. ¿Por qué? Porque ya está instalado.
los conocimientos se van instalando y van fijando marcos de referencia. Y esos marcos de referencia son los que tenemos que ir conociendo. Bueno, los dejamos con Isaac Asimov para entrar. ¿Qué está pasando en el mundo? Básicamente aquí en América Latina. Hay esfuerzos grandes. Yo tomé, por ejemplo, de un banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, la cantidad de recursos que han puesto para que investigadores de universidades hagan cosas es notable. Ustedes ven ahí el uso responsable de la inteligencia artificial para políticas públicas. María Paz Hermosilla, ella es la directora del Laboratorio de Gobierno Digital de otra universidad, pero ellos están preocupados que las licitaciones públicas, de mercado público para compra de sistemas basados en inteligencia artificial sean correctos. O sea, ¿cómo se especifican? Entonces aquí viene la primera de las recomendaciones, que es cómo llevar el conocimiento que ustedes están desarrollando en las universidades para que sea algo práctico que pueda verse todos los días. Este ejemplo de algorítmico, porque yo les puse la injusticia algorítmica, claro, si todo el mundo le echa la culpa a la caja negra, que el sistema dijo que, y no sabemos si nos discriminaron, si hay sesgo, si es porque soy mujer, bueno, tenemos que tener un nuevo derecho, el derecho a la explicabilidad. Y eso es parte de lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, o sea, ¿qué decide por qué se mintió o no se mintió? Interesante, hay muy poco paper que se haya hecho. Son temas que ustedes pueden tomar, porque son temas muy humanos. Ustedes tienen todo el conocimiento tecnológico, pero llévenlo a lo humano y lleven después algo práctico. Entonces, primer ejemplo, política pública, recursos, hay. Bancos que financien, por supuesto. Estudios, también. ¿Qué tenemos que lograr? Lograr que eso se traduzca en algo que sirva. Y el caso de las políticas públicas es esencial. La inteligencia artificial no es de futuro, ni de presente, ya es de pasado. Y digo de pasado porque ya se está usando, pero no sabemos cómo la están usando. ¿Cuántos organismos del Estado ya la tienen? ¿Qué decisiones se han tomado? ¿A quién se ha perjudicado o no se ha perjudicado? Entonces, hay que ocuparse, entenderlo y por lo pronto, reglas claras. Cuando uno tiene reglas claras, uno las puede cumplir y después viene a hacer cumplir las reglas. De eso se trata. Nuestra sociedad se basa en reglas y esas reglas son los marcos que tenemos. Obviamente, cumplimos todo éticamente hasta que uno sobrepasa la regla, porque puede convertirse en una falta o incluso un delito. ¿Qué es lo que se ha hecho en Chile? Se ha agregado desde, yo diría algo bien importante, una política nacional de inteligencia artificial donde el tema ético está puesto. Está también puesto el tema de la ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque no puede existir transformación digital, y por eso muchas gracias, rector, por la invitación nuevamente. Muchas gracias a José, que se ha hecho cargo de este seminario, ha sido realmente extraordinario. No podemos pensar ni la transformación digital ni el uso de inteligencia artificial si no pensamos en todo lo que es la ciberseguridad. Y esto igual que una cebolla, o sea, tenemos que partir por muchas capas que parten desde lo más importante, la protección de los datos personales, propiedad privada de cada uno de ellos. Y por eso se habla de privacy by design. Y ahí viene uno de los principios, si ustedes me dicen, de la ética digital, de cómo tenemos que hacer, tenemos que partir aquí. ¿Qué son los datos? Los datos personales, y quiero poner el apellido personal, son los más delicados. ¿Por qué? Porque es propiedad privada de cada persona. Cada persona tiene propiedad privada, todos tenemos propiedad privada. ¿Qué es lo que es? Nuestros datos personales. Pero que no los reconocemos así. Creemos que no los entregamos, da lo mismo, los beneficios, me van a dar un viaje. Los datos personales son personales y ustedes tienen que decir a quién se los entregan. Y para eso, la reglamentación, la voy a explicar después, con un consentimiento. Tal como ustedes van al médico y le piden que lo opere, le haga algo, y ustedes consienten, porque están conscientes de los riesgos, y firman, es lo que hacen cuando ustedes le ponen ticket a todas esas casillas que no leen. Muchos ni siquiera saben lo que están autorizando. Bueno, léanlo, revísenlo. Esta doctora Ann Koviakan, ella es canadiense, de origen egipcio, fue la que primero partió con este concepto. Ella estaba a cargo de toda la parte en Ontario, cuando se partió viendo el tema de protección de datos, y lo instaló como un principio esencial. Y esto parte tratando de generar condiciones para evitar tener que remediar situaciones desastrosas. Los consentimientos que se dan son con un fin específico. O sea, yo entrego mis datos para algo.
Y ese fin se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Entrego propiedad privada para que usted haga algo con esa propiedad, se comunique conmigo o lo que yo lo autorice. Por defecto, fíjense el número 2, la privacidad siempre tiene que ser. O sea, usted cuando diseñen una página web, tienen que tener no solo las políticas de privacidad, tienen que tener todo seteado como para que esa propiedad privada sea así. Y estamos hablando aquí hasta de las cookies, o sea, de algo tan simple y sencillo como llevar ese registro digital de la actividad o de la vida digital de las personas. Bueno, los principios los pueden ver después, pero esto es algo que usted tiene que tener instalado. O sea, cuando estamos hablando de ética, no solo es la ética de los filósofos, que nos va a ayudar mucho, hay que traducirlo en cosas prácticas que ustedes los puedan ver en el día a día. Porque toda aplicación que se haga hoy en día está exigiendo que sea privacy by design, security by design. Si se logra instalar eso en las personas que están desarrollando, vamos a cambiar el problema. ¿Por qué? Porque estamos asegurando a las personas y estamos haciendo que las aplicaciones sean seguras desde el comienzo. Podemos decir que cada millón de líneas de código hay una que puede tener un error, que puede producir una vulnerabilidad, algunas de día cero que pueden ser explotadas para un ataque. Pero si empezamos a usar herramientas para que incluso vayan revisando nuestro código, Copilot o lo que estén usando, vamos a poder hacer las cosas mejor. Entonces, si instalamos desde el principio este concepto ético simple y sencillo, los datos son de la persona, tengo que cuidarlos, tengo que respetar lo que ella decida, da lo mismo lo que decía, y siempre por defecto la privacidad, ya estamos al otro lado. ¿Qué ha ocurrido entonces con regulación de inteligencia artificial? También está el tema ético, pero el caso europeo, que es el que le estoy presentando, ellos han ido por matriz de riesgo, donde tenemos que estar más atentos por los riesgos que les puedan causar a las personas. Ya vimos que el tema de los datos es riesgoso y obviamente está la vida digital, pero aquí también está la vida física, porque el vehículo autónomo en el que estoy puede decir que yo valgo menos que la otra persona y me mata a mí y no mata al otro. O sea, dilemas éticos de ese tipo que se podrían presentar. Entonces, ahí es donde está el riesgo inaceptable. El drama es qué se considera como riesgo inaceptable y en qué. Entonces, cuando uno regula mucho, empezamos a encontrar problemas, porque los sistemas de política pública que regulan en base a criterios éticos algunas veces o marcos legales definidos, tienen que tener cosas sobre qué tomarlo. Y aquí entramos en la línea difícil de determinar quién es quién y dónde. ¿Cuál es el riesgo mínimo, limitado, riesgos altos, riesgos inaceptables? Esos son los que se están, de alguna manera, llevando a discusión en los diferentes parlamentos. El día 22 de junio de este año se aprobó el reglamento europeo a nivel parlamento. Y eso tiene que bajar a cada uno de los países para que hagan sus leyes. Fíjese qué es lo que hicimos en Chile. Estamos hablando del 22 de junio del 2023. El 15 de junio ingresamos un proyecto de ley para no regular la inteligencia artificial, solamente penalizar el uso delictual, indebido de la inteligencia artificial. Ese es el límite. O sea, haga usted lo que quiera, bien, en beneficio, pero si usted llega a cometer un delito, ese delito va a tener una agravante, significa que no va a poder bajarse la pena. ¿Por qué? Porque se considera la inteligencia artificial como algo más poderoso incluso que un arma de fuego o que un cuchillo o que las mismas manos. Las penas que hay, si uno mata a alguien con las manos, son distintas si alguien lo mata con un cuchillo, si lo mata con una pistola. Bueno, la inteligencia artificial tiene que ser el límite mayor, porque se han usado cosas que no debieran ser usadas. El cuchillo todos los días se usa en casa, en la cocina, en el restaurante para cocinar. Y lo estamos usando para poder vivir todos los días. Puede que alguien use el cuchillo para matar. Bueno, yo no regulo cuchillos, yo regulo el uso indebido de este cuchillo, esta arma, para hacerle daño a alguien. Ese es el concepto que tiene que ver detrás de la regulación. Y ahí entramos entonces a un tema ético, porque nadie anda matando personas con cuchillo. Entonces, ¿cómo lo que yo les estoy explicando es lograr que lo que hacemos en el mundo físico lo podamos cumplir de la misma manera en el mundo digital? Si se establece ese paralelo, vamos a estar en el lado seguro. Estados Unidos decidió el día 30 de octubre, o sea, antes de ayer, dar una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva involucra al más alto nivel del presidente, no requiere leyes, para regular la inteligencia artificial. Y aquí uno parte ya sospechando, dice, bueno,
Esto es solo para permitir que los grandes queden y los chicos no. Son dudas que se instalan bastante interesantes. Y es bien curioso, porque esto fue el 30 de octubre, que un par de días después, y fíjense en ese Bletchley Park, ahí fue donde los criptógrafos, Alan Turing y otros, rompieran la criptografía de la máquina Enigma, se hiciera la cumbre de seguridad en inteligencia artificial, 1 y 2 de noviembre. O sea, Estados Unidos el 30, 1 y 2 de noviembre, Europa. Básicamente lo mismo. Y es porque los grandes países, las grandes economías, están viendo que se podrían traspasar ciertos límites éticos. Y como esos límites éticos dependen de cada cultura, y ya vimos que las culturas son todas distintas, tenemos que tener algunas normas. Entonces ya hay dos grupos grandes de reguladores: Norteamérica, con las 5 empresas más grandes de datos; Europa, que tiene todas las normas europeas, que están viendo hasta dónde se puede llegar. Y ese es el donde uno diría, hasta aquí es ético, después de esto entramos en un problema de regulación. Yo quiero presentarles a una persona que me ha inspirado bastante, el profesor Luciano Floridi. Estuvimos en octubre del año pasado en Oxford. Él era en ese momento el director del Laboratorio de Ética Digital. Se lo llevó Yale, llegaron a su precio, así que lo pueden encontrar ahora en la copia norteamericana de Oxford. Y él ha sido, yo diría, de los primeros en instalar el tema de la ética digital. Él tiene muchas publicaciones, hay algunas que están dedicadas especialmente a política pública, y si ustedes si quieren un referente de poder verlo, es él. Tuvimos la suerte el año pasado para Puerto Idea de tenerlo acá, y ahí está María Paz Hermosilla, con Romina Garrido, una de las abogadas que más sabe de protección de datos del país. Porque este es un tema que involucra a todos, involucra a ingenieros, abogados, sociólogos. Este no es un tema de solamente de una facultad, esto es mucho más grande, esta es toda nuestra sociedad. Entonces aquí yo les dejo planteada la inquietud. ¿Quién quiere llevar adelante el tema del Laboratorio de Ética Digital de Chile? ¿Quién tiene esa capacidad para poder integrar muchas áreas del conocimiento? Ustedes son la universidad que tiene la mayor cantidad de ingenieros, o sea, por lejos le podrían ganar a cualquiera. Pero esto no se puede hacer solo. Entonces piensen en Yale, piensen en Oxford, aquí hay que pensar en grande, y tratemos de generar algo que nazca de nosotros mismos. O sea, cuáles son nuestro código ético, código de buenas prácticas, qué adherimos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los desafíos para Chile? Lo primero, si es que creemos en el mundo digital, acceso universal, conectar a todas las personas en Chile. Y eso, urbanización digital. Urbanizar digitalmente significa que la comuna más remota va a tener la misma calidad de servicio que la comuna de más alto ingreso, Santiago. Y eso lo estamos logrando en la más remota, que se llama Puerto Williams. Está unida por un cable de fibra óptica que se llama Magallanes, submarino, desde Puerto Montt, se mete en Caleta Tortela y Sen, sigue por el estrecho Magallanes a Punta Arenas y baja al canal Beagle a Puerto Williams. Puerto Williams, la comuna más austral del mundo, capital de la Antártica chilena. Pero tenemos que hacer lo mismo en todas las comunas. Son 345 comunas con alcalde. Se supone que hay 346, la Antártica misma no tiene alcalde. Pero las 345, en un año más, 340 van a quedar conectadas con fibra óptica. Y ahí viene después la última milla, que es desde el gobierno comunal, llegar a la posta rural, a la escuelita rural, y todo con fibra. Y donde no se pueda llegar con fibra, satélite. Para eso Elon Musk, incluso hasta DirecTV, va a ofrecer servicio de conectividad a Internet bastante bajo. Inclusión digital. No se puede quedar nadie afuera. Llegando señal, tienen que todos tener acceso. Y si no tiene plata para el plan, para el contrato, se subsidia. Ya sabemos cuánta gente se tiene que subsidiar, pero darle la oportunidad que las personas se puedan relacionar, dar oportunidades. Un tema ético no menor. O sea, si estamos hablando de ética digital, igualdad para todo el mundo. O sea, aquí no puede haber diferencia. Y para eso, acceso universal. Pero, ¿para qué? Y ahí viene la tercera. Esa alfabetización digital que hoy decimos que incluso un poquito más, una educación digital de verdad. Porque aquí no se trata de solo conectarse. Fíjense que antes se entraba edad mínima a los 12 años a las plataformas. 12 años. Y tenían que mentir porque a los 13 recién se autorizaba. Hoy en día la entrada es a los 9 años.
O sea, desde los 9 años, las niñas y los niños les estamos enseñando a cometer delitos para que puedan acceder a la plataforma, que están falseando su identidad, su perfil y todo. Entonces, cuando creemos en una cultura digital que tiene que tener ética, tiene que partir a edad temprana. Y esto es parte de higiene digital. Eso es lo que estamos hablando, cómo alfabetizar y educar, porque si se va a meter, no se quede metido en el TikTok. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Leer. Ya las niñas y los niños no leen, no hay lectura crítica. Pensamiento crítico menos. Bueno, y todo esto tiene que ir con ciberseguridad, porque si no van a ser destruidos por el contenido que consumen, por los ataques, por los bloqueos, los secuestros. Grandes desafíos para Chile porque la brecha digital cero son esas 4 cosas. No es solamente tener internet. Bien, para ir ya redondeando y terminando, estamos en el mundo físico, tenemos que conectarnos con el mundo digital. Y para eso se requiere confianza digital. Yo tengo confianza con algo cuando vendo algo o cuando tengo que hacer algo porque hay un tercero confiable. Me caso con un oficial de registro civil o voy a la iglesia porque creo que es más importante eso, o el banco que me lleva las transacciones o el notario. Bueno, necesito un tercero confiable. Pero ¿cómo lo hago con el ciberespacio? ¿Cómo logro esa confianza digital? Tecnologías, todas las que ustedes quieran, todas. No puse ex profeso blockchain porque blockchain es algo de paso. Es internet y criptografía. O sea, lo importante es desarrollar una buena capacidad de criptografía nacional y después, si queremos usar blockchain o redes neuronales para los ledgers distribuidos, va a depender. El drama está en algo que se ha tomado toda la nube pública y privada. El drama es que ya con esta capacidad que tenemos se ha desplegado demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera la sabemos usar. O sea, hoy el prompt engineer no es broma, es una pega muy, muy demandada. Entonces, sepamos hacer las preguntas correctas y los profesores no se asusten, pues ustedes pueden hacer las preguntas y después decirle a los alumnos, bien, esto es lo que ChatGPT ya hizo, quiero algo mejor, sin GPT-4. No lo vamos a poder evitar, y no es broma, o sea, hay un desafío importante. ¿Qué necesitamos entonces para construir la confianza digital? 2 elementos técnicos. Una identidad digital de verdad. La identidad digital no es la credencial, el root, nick, el correo electrónico y el password. Eso es una credencial. La identidad digital tiene que tener certificado digital, criptografía, clave pública y privada, segundo, tercero, cuarto factor de autenticación para saber que la persona está y pruebas de vida para saber que está viva, porque cualquiera lo podría suplantar. En Chile no lo tenemos. Entonces, lo primero es una identidad digital robusta que la entregan los estados, igual que los pasaportes, con las visas, que todos las reconocen, no la que entrega una plataforma. Entonces, ahí tenemos un problema grande de nivel universal. Y lo otro, la interoperabilidad. Hay algunos abogados aquí, la que provee certeza jurídica de actos digitales. O sea, eso ocurrió y no me lo va a quitar nadie porque tiene trazabilidad, yo sé quién, cuándo lo hizo, y tiene integridad, los datos no se cambian. Entonces, aquí se acaba el problema ético, porque aquí es de verdad, o sea, esto ocurrió. Alguien podría trampearlo, claro, pero un poquito difícil. Estamos hablando que ese sistema puede estar con blockchain. O sea, ya, ok, podríamos, pero nos va a costar un poquito. Hoy sabemos que hasta la RCA 2048 la pueden quebrar si se usa la computación cuántica, pero va a venir la criptografía postcuántica. 2 elementos entonces esenciales para mantener el tema ético: la protección de los datos personales. Y yo se los voy a insistir porque esa es la espina dorsal de todo desarrollo. Y después proteger, obviamente, esa infraestructura digital para que pueda servir. Esto es ciberseguridad. O sea, cuando les hablan de ciberseguridad, la ciberseguridad no es el antivirus, el firewall, el seteo, el no hacer clic en el link. Esto es mucho más. O sea, estamos construyendo un mundo digital nuevo. Estamos viviendo en una toma. Eso es lo que es el ciberespacio para nosotros. No tenemos reglas, nada, estamos colgados, güey. Bueno, sincerémonos, esa es la realidad. Entonces tenemos que desarrollar confianza, y lo primero, confianza digital. Y de ahí parte resolviéndose este dilema ético que tenemos. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que otros nos destruyan. Todo esto ocurre en algo que ya no se separa. El ciberespacio, el mundo físico y el digital están juntos, Figital.
Ya es imposible separarlo. Y eso es lo que yo llamo convergencia digital. Y vamos convergiendo cada vez más. Ya ni siquiera es necesario implantarle el chip a la persona. Porque hoy una inteligencia artificial sabe que yo muevo la manito así y va a decir, ah, no, si este es él, es mi identidad. Yo soy mi identidad digital. Pues yo no tengo que tener ni siquiera una clave. O sea, es difícil que, claro, me suplanten y hagan igual y parezca igual y tenga un montón de cosas iguales. Hasta el ADN lo podrían hacer igual usando CRISPR, que son las tijeritas moleculares para reproducir ADN. Pero pucha que costaba hacer esa ficción o imitación. Bueno, para trabajar el lado de la transformación digital, Chile tiene la ley 21.180 de transformación digital del Estado. Pero el tema grande que tenemos que trabajar en el otro lado es la desinformación. Un solo ejemplo. Las democracias se basan en un derecho humano, la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho humano más importante que tenemos. Y no lo podemos perder, pero es un derecho de humanos, no de máquinas, no de inteligencias artificiales, bots, avatars, lo que ustedes quieran. Entonces, si no tenemos identidad digital que me diga, este es un humano, yo no sé quién es el otro. Entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que ni siquiera sé quién es y que está haciendo un montón de cosas? Y esto lo están usando máquinas para hacer campañas de desinformación. O sea, ya no es un fake news, es mucho más grave. Problemazo. Nuestra democracia, en la era de la inteligencia artificial, está muy cuestionada. La inteligencia artificial es generativa, generan el mismo video, con el mismo audio, con las mismas reacciones, y uno diría, no, si me está hablando, es él. Ya es muy difícil poder separarlo. Tenemos que entonces buscar cosas, y se está viendo para que los videos tengan una norma para saber si efectivamente son originales o fueron creados por inteligencias artificiales, la foto y otros elementos más. Bueno, por eso en el ámbito de la ciberseguridad la inteligencia artificial tiene efectos que son comparables a esto. Esta es una escritura que salió de un autor en donde compara los procesos de globalización. La humanidad cambió cuando apareció la imprenta y salió el conocimiento de los monjes y lo tuvo cualquiera. También cuando la máquina de vapor sacó al hombre la esclavitud, el trabajo, la fuerza, bueno, la inteligencia artificial lo está sacando de lo mismo. O sea, estamos en un proceso trascendente de la humanidad, de esos que ocurren cada 200, 300 años, no ocurren de un periodo para otro. Finalmente, el marco jurídico, estamos construyendo una casa digital que tiene que tener un techo, una nueva cultura, y para eso tenemos un mes de octubre de la ciberseguridad. Tiene que tener fundaciones sólidas, basadas en tratados internacionales, leyes, perseguimos el delito informático. Un pilar fundamental, protección de datos personales, seguimos el estándar GDPR europeo, y otro pilar, toda la protección digital, el estándar europeo NIS2 de ciberseguridad, para generar este nuevo entorno, la nueva ley de gobernanza, tener meses dedicados a protección de infraestructura crítica. ¿Y en qué estamos? ¿Qué es lo que nos falta? El modelo europeo de interoperabilidad, la gobernanza de interoperabilidad, 4 capas. Una capa técnica que tenga la interfaz encriptada, que permita la seguridad de los datos. Una capa semántica, los diferentes lenguajes, los que están en el sistema de salud, IPA, HL7, JSON, XML, lo que ustedes quieran. La tercera capa es la más compleja, la etapa organizacional, donde una organización y otra tienen que entender lo mismo. Siempre me río los abogados, para los abogados código, bueno, dice código del trabajo, código tributario. Pero yo les digo a ustedes código y ustedes me van a decir Python, Go, cualquier cosa. O sea, no nos entendemos, usamos las mismas palabras y no nos entendemos. Chile queremos entonces construir este ecosistema con una agencia de protección de datos, una agencia de ciberseguridad y conocimiento en ciberseguridad. Eso es fundamental. Pero aquí, ¿qué es lo que nos faltan? Mujeres. Y hay una brecha de género de mujeres gigantesca. Yo me alegro que sean muchas hoy. ¿Y por qué? Porque en el mundo, desde el año 85, la matrícula ha caído. Fuimos a la luna con programadoras. El primer programador fue una mujer, Lady Ida Byron. Bueno, siempre han habido mujeres, pero se fueron. ¿Qué tenemos que hacer? Parte de los planes de transformación digital. Finalmente, para terminar, señalarle que esto que lo tomé y lo he hecho propio, solo van a sobrevivir las organizaciones. Y cuando digo organizaciones, pueden ser sociales, políticas, a todo este tremendo cambio. Este es un cambio gigantesco. No son ni las más inteligentes y ni las más fuertes o las más inteligentes, sino que las que aprenden a adaptarse. Muchos dicen, esto lo dijo Darwin. No lo dijo nunca Darwin, está desmentido en el sitio web de ellos. Pero me gusta, o sea, cito la fuente y digo de dónde viene, porque creo sinceramente que está en la adaptación.
Tenemos una oportunidad gigantesca por delante. Tenemos todo este poder de la inteligencia artificial con un país que va a la frontera, al menos Latinoamérica, el más digitalizado en cuanto a alcance, más de 85% de la población conectada a Internet y usando redes sociales y todo. Cable de fibra óptica, queremos incluso poner uno que va a cruzar el Pacífico, de Valparaíso, Nueva Zelanda y Australia. Tenemos por delante la transformación del gobierno a un gobierno digital y tenemos la capacidad de que todo este conocimiento pueda quedar en la región, porque ya no hay que ir a trabajarse a otro lugar. Si esa es una de las ventajas que tiene. Pero tenemos que creernos el cuento. Yo les agradezco mucho el tiempo, estoy en los 30 minutos y dejamos ahora preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en la fila 4. Senador, muchas gracias por su excelente presentación. Mi nombre es Werner Kreisel, director del Departamento de Electrónica. Y de todo lo que usted ve, bueno, se ve una tarea, o sea, súper grande, digamos, para la sociedad chilena. Si se me permite, tal vez veo que es una interpretación un poco reactiva de ponernos al día de lo que está ocurriendo. El gobierno y el Estado tiene la capacidad de, a través de las normas, así como regular, existe la posibilidad de que las normas también incentiven la innovación. Y en este sentido me gustaría centrar mi pregunta en un tema bien particular de una conversación que salió, el voto obligatorio. El voto obligatorio, yo dije, yo lo acepto, siempre y cuando pudiese hacerse online. Que la gente pudiese votar si está enferma, si la gente puede votar si es que está, no sé, fuera del local de votación, etc. Y hay países que tienen bastante avanzado este tema de la votación online, como Estonia. Mi pregunta es, usted como senador, digamos, ¿tiene visto objetivos así ambiciosos que nos lleven, más allá de reaccionar, nos lleven a, digamos, a innovar, a liderar? Bueno, por supuesto, mira, excelente el ejemplo porque nos pone el primer dilema que es el de la democracia. ¿Creemos en democracia representativa, que le damos el poder a unos pocos que nos representen, o creemos en democracia directa, en donde yo digo qué es lo que quiero? Es el primer punto antes de entrar a la tecnología. Estonia es un buen caso. Estonia fue un país que se liberó, salió de la Unión Soviética, pero estaba una cantidad de científicos, estaba toda la parte cibernética de la Unión Soviética en Estonia. Y ellos decidieron ser un Estado digital. Y parten desarrollando con gente muy joven un gobierno digital. El problema fue que en el 2007 se les ocurrió sacar el monumento al héroe soviético y sufrieron un ciberataque por parte de actores estatales u otros gigantescos. El 2007 Estonia estuvo parado 26 días, o sea, los dejaron en el suelo. ¿Qué hizo Estonia y qué hizo la Unión Europea? Dos cosas. Estonia dijo, voy a ser robusto y no me van a votar nunca más. Y para eso sacó una norma de interoperabilidad basada en blockchain KSI liviano que se llama X-Road. X-Road es un estándar, ustedes lo pueden descargar gratuito. Es un sistema federado porque lo usa no solo Estonia, Finlandia, es código abierto, está en GitHub y además, bueno, se distribuye gratuitamente, tiene la ventaja de todo eso. Pero tuvo que cambiar la identidad y pasó a identidad digital robusta. La identidad digital de Estonia, no solo el carnet de identidad, los certificados digitales ya tienen varias cosas más. ¿Por qué les digo esto? Porque un sistema de votación es un sistema de confianza digital. La confianza digital la vimos y vimos que tenía que tener identidad digital e interoperabilidad. Y Estonia lo tuvo que desarrollar a la fuerza. ¿Por qué? Porque los votaron 26 días parados. O sea, yo espero que no tengamos que estar 26 días detenidos como país para entender que eso hay que hacerlo. Y lo otro que hicieron fue con la OTAN, que son las fuerzas de defensa, instalar en Tallinn, la capital de Estonia, el CCDOE. El CCDOE es un organismo, es un centro de excelencia de ciberdefensa, donde todos los años, en abril, se hace el ejercicio Lock Shields. Lock Shields es el panamericano, bueno, paneuropeo, de los ataques ciber, porque son reales. Entonces están entrenados de verdad a recibir ataques de verdad y también a hacer ataques de verdad. O sea, pasaron de la parte reactiva a la remedial, o sea, solucionemos el problema. La pregunta es, ¿qué hemos hecho en Chile? No tenemos identidad digital, no tenemos interoperabilidad, no tenemos capacidades ciber, no entendemos las amenazas, no tenemos ni un arma para si alguien nos ataca poder defendernos.
¿Vamos a llegar? Sí, pero es lo último que debiéramos hacer. ¿Dónde tenemos que partir entonces? Tenemos que partir en las universidades. Y yo los invito, y ojalá la transformación digital saquen la app para que cada persona con confianza digital metan, ojalá, X-Road. El NIS es el Northern Institute for Interoperability Solution, NIIS.org. El NIS es un consorcio finlandés, Finlandia, Nokia y Estonia, y funciona sin ningún problema. Y ellos mantienen X-Road, que ustedes, tal como lo dije, lo bajan. Traigan X-Road acá. Total, es código abierto, no hay ninguna trampa, todo el mundo se ve, pueden invitar a otras universidades, se pueden, por el bonito proyecto para que lo hagan ahí con el Consejo Rectores, y probémoslo. O sea, ustedes son la primera democracia que tiene que funcionar y tenemos que lograr ver si somos capaces de tener confianza digital. Pues si ustedes lo logran, ni un problema, van a llegar todos a cargo en empresas, en el gobierno y cambiamos el sistema. Pero si no partimos generando confianza digital desde el principio, certificada, bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo podemos llevar algo que es muy complejo para los seres humanos. Reino Unido, que tiene todas estas capacidades, hasta el día de hoy sigue con el lapicito marcando. ¿Por qué? Porque también la confianza está en ver los votos en la urna, los que llegan. Es un tema social, se junta la gente. Lo que pasa es que hacerlo más expedito, más simple, esto andar con el librito firmando. Podríamos simplificar que la identidad digital te permita votar en cualquier lado, por ejemplo. Que no sea necesario publicar el padrón. Fíjese que no necesitamos hacker en Chile. El CERVEL filtra los 15 millones de registros RUT, direcciones, por ley, por ley. Entonces, entendamos el mundo que estamos, construyámoslo, vamos hacia allá, ningún problema. Estonia cambió todos sus procesos hasta antes de la pandemia, solo tenían 3 que no podían hacerlo online. Vender las casas, porque ya era, no, me suplantan y pierdo mi propiedad, casarse o separarse. Después de la pandemia dijeron, no, ya, las casas, listo. Hasta el día de hoy, casarse o separarse siguen siendo presenciales. Lo último que le queda a Estonia. Porque ya tienen confianza digital. Pero eso que es tan delicado, no, esto hagámoslo presencial. Usemos el modelo Estonia, entendámoslo, usémoslo bien. Tú puedes tener ciudadanía digital. Después un ciudadano digital aquí les puede contar los beneficios de poder abrir un negocio en Europa usando Estonia como ciudadanía digital y probablemente traerla acá. Sí al voto digital cuando tengamos confianza digital. Partamos en la universidad, que es el lugar del debate de políticas públicas, y ustedes pueden dar el ejemplo. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta más tenemos? Hay otra aquí en la fila número 3. Sí, ahí viene el micrófono, no te preocupes. Claudio Cuña, Ingeniería Química. Mi pregunta es más de un ciudadano y muchas gracias por su presentación, senador. A propósito de Finlandia, bueno, en Finlandia se desarrolló Linux, sí, que soy fanático, y todo lo que usamos, aunque no lo creamos, es Linux. Los computadores cluster que tenemos acá también son en Linux. Entonces la pregunta es más bien, ¿por qué seguimos usando Windows, que es súper inseguro, y todo lo que es las transacciones, el comercio, en Windows? Y si queremos hacer esta transformación y hacer accesible a personas que no tienen recursos con un computador de 20 años de antigüedad, puedo hacer lo mismo que hago con un computador y lo he probado. Esa es la pregunta, ¿por qué seguimos pegados en Windows? Bueno, el primero, Windows no solo es malo por las fallas. Fíjate que la digitalización del Estado es que tenga una planilla Excel y pueda imprimir un PDF. Ese es el Estado digitalizado. La planilla Excel, le puedes cambiar el orden de la fila, o sea, la lista espera, te la saltas, total pones al amigo. La sumatoria le cambia la fórmula y te da lo que tú quieres, o sea, es lo más corrupto que hay, y lo voy a decir así de claro, porque no hay ninguna forma de tener trazabilidad de lo que pasó. O sea, Microsoft Office no te resuelve los problemas para gestionar un Estado. Primer punto. Necesitamos sistemas transaccionales. Y un sistema transaccional es una cartola del banco. O sea, la plata entró, salió, y la estoy viendo todos los días. O sea, sacaban esto, no, que me está... No, ahí está la cartola, entró, salió, estamos cuadraditos, esto funciona. Entonces, primero, tenemos un mal diseño digital. Y segundo, la gente, mira, más que lo más difícil, y esto es un tema humano, a mí me tocó, yo tengo una experiencia interesante, el Y2K, el síndrome del año 2000. Teníamos todos los sistemas en COBOL, 30 sistemas legacy, 8 motores de base de datos, y venía el 00 y se destruía todo. Y efectivamente, hicimos pruebas y iba a quedar un espanto. Entonces
Tuvimos que trabajar 2 años antes, pasar de una LAN de 200 computadores a una WAN nacional de 3.500 computadores, botar 30 sistemas legados, pasar a uno, y de los 8 motores de base de datos a uno. Y eso no se podía hacer si no era con una orden ejecutiva y casi dictatorial, porque nadie quiere perder poder. Al Estado hay que hacerle lo mismo, pero esa es la oportunidad de hacerlo bien. Y aquí viene código abierto. Si nosotros aceptamos 2 cosas, que se instalen marcas específicas de un proveedor específico, tenemos un problema porque no tenemos soberanía. Hay un tema de soberanía digital, del conocimiento, de los datos, de muchas cosas. Pero lo otro que es más preocupante, que a mí realmente me afecta, es que las cosas que se instalan, desinstalarlas es dificilísimo. Entonces, si tú me dices, no, ni un problema, vamos a Linux, te dura un mes y van a volver inmediatamente. O sea, la histéresis que hay es gigantesca. ¿Qué se tiene que hacer? La segunda cosa, evitar que el Estado desarrolle aplicaciones. ¿Y por qué? Porque el Estado no es un desarrollo, no puede llegar la gente a programar al Estado. Entonces, no es solo el problema del Windows y el Linux, que sería súper simple si fuera, es un problema de diseño, es un problema de entender qué necesitamos, porque yo no necesito un certificado en PDF, yo lo que necesito es que las cosas fluyan, y si tengo algo que me llegue depositado directo a mi cuenta, ojalá en el Banco del Estado. Pero para eso tengo que tener diseñado un sistema. En lo personal, me encantan todo lo que está en código abierto, ojalá federado, para que tener la seguridad de que otros lo están usando y sus vidas dependen de eso. O sea, porque hay un sistema que de repente alguien lo hizo y esa persona después ya se fue y nunca más quedó alguien detrás. Entonces, si nos metemos en algo que sea algo que efectivamente uno sabe que va a tener continuidad, y después empezar a desarrollar el conocimiento. Si lo más absurdo es que todos aquí están en Linux, y los que se van a trabajar en el Estado, pues tienen que partir trabajando en Microsoft, Windows y lo que tengan. Es un absurdo, pero no cuesta nada el cambio de política pública si tomamos esos acuerdos antes. Pasemos a sistemas transaccionales, tengamos soberanía digital, preservemos nuestros datos en el país y evitemos que el Estado se convierta en un Estado desarrollador de algo, porque va a ser el pet project, el que llegó, que lo hace. Si ponemos esas normas, después va a ser muy fácil cambiar el resto, porque obviamente va a tener mucho más ventajas, va a ser más barato, va a ser más seguro, va a estar más al día. O sea, todos esos beneficios vienen después. Pero primero tenemos que hacer lo otro. O sea, sí, lo que tú señalas, pero seamos capaces de avanzar en lo otro primero. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias a ustedes, los mejores deseos, que tengan una excelente jornada y yo sé que después va a llegar unas muy buenas conclusiones. Muchas gracias.